maestro Iván Gamboa Song, estratega político. 6 de la tarde con 42 minutos y como cada semana para revisar lo que está ocurriendo en las campañas electorales de este país. Ya lo sabe, estratega político, especialista en la construcción de opinión pública, pero sobre todo amigo de este espacio, se lo agradezco muchísimo, el comandante en jefe de DPB Consultores, mi querido Iván Gamboa Song. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Héctor, me da mucho gusto saludarte de nueva cuenta, a ti y a todo tu auditorio. Ya sabes que San Luis es tu casa, mi querido Iván, ¿cómo vamos en estas campañas? Cuéntanos. Bueno, en la última semana, después de que platicamos, y precisamente en las encuestas que se publicaron esta mañana, se ha visto un movimiento peculiar en ellas. Vemos un Enrique Peña Nieto que se mantiene en la intención de voto, algunas le suben un poquito, pero en términos generales se mantiene. Vemos a una constante en las encuestas, Josefina Vázquez Mota baja aproximadamente 3 puntos y López Obrador sube 4 puntos. Situación que llama la atención debido a que pues muchos esperaban que con esta campaña en contra del PRI, en contra de Peña Nieto y los supuestos compromisos no cumplidos, pues que Peña Nieto se viera afectado. Y en contrario, lo que estamos observando es que quien se ve afectada y en 3 puntos es Josefina Vázquez Mota. Tú lo decías la semana pasada, mi querido Iván, decías que de pronto no era lo mismo esta campaña negra de hace 6 años de Es un peligro para México, que la que ahora utiliza el PAN de Peña miente, porque decías que finalmente, o lamentablemente pues, estamos como acostumbrados a que los políticos en este país, con sus honrosas excepciones, mienten. Sí, efectivamente esa es una constante que hay en esta campaña de ataque, pero sobre todo es interesante la respuesta que dio el PRI, porque al acusársele a Enrique Peña Nieto de ser mentiroso, el PRI salió a responder con datos duros. En un principio comentábamos precisamente la semana pasada que salía en el tema de infraestructura carretera, y lo ha hecho a lo largo de los días pasados en temas de hospitales, de educación, escuelas, etcétera. Pero sobre todo lo que estamos viendo es un PAN que parece que no sabe a dónde va. En un principio el mensaje de estos spots de la campaña eran precisamente que Peña era un mentiroso. Y de un día a otro cambian porque ahora Peña no cumple. A mí me sorprende mucho porque esto es algo que difícilmente se hace en una campaña política. Los spots no se pueden pilotear al aire, porque hay que ser muy respetuosos en esto que en comunicación política llamamos la disciplina de mensaje. Entonces, bueno, esta indecisión que ha tenido el PAN, pues parece que no le está ayudando. Y si bien el beneficiado no está siendo Peña Nieto, bueno, lo está porque no está viéndose afectado, pero el beneficiado directo, digámoslo así, es López Obrador, quien crece de manera interesante estos 4 puntos, Héctor. De acuerdo, y con esto, según veíamos, tú hace un ratito tuiteabas la encuesta de Covarrubias, que pone prácticamente en empate técnico a López Obrador con Vázquez Mota. Lo mismo ocurre con la encuesta de parametría que se publicó a inicios de semana. Habrá que ver qué dice mañana Mitofsky, pero más o menos todas coinciden ya en un empate Vázquez Mota a López Obrador. Sí, sin duda parece ser que la pelea en esta campaña está siendo por este segundo lugar, porque un primer lugar se ve lejano. Se ve lejano porque en una encuesta, pues estos 20 puntos, pensemos, estos 18, 20 puntos, pues son al final 18 o 20 puntos. Pero cuando traducimos estos puntos en un pronóstico de votos, cada punto porcentual en una encuesta vale aproximadamente 450,000 votos. Entonces lo que estamos viendo es que la ventaja entre Peña Nieto y ya sea Josefina Vázquez Mota o López Obrador es prácticamente de 10 millones de votos. Y se ve difícil que en un lapso de 10 semanas, que es lo que falta para la campaña, para la elección, pues 10 millones de mexicanos cambien su intención de voto y lo hagan precisamente en cualquiera de las otras 2 opciones. Estoy conversando con el maestro en análisis político Iván Gamboa Song, comandante en jefe de DPB Consultores. Iván, esta tendencia que vemos para el tema de la elección presidencial, ¿será necesariamente la misma para el tema del Congreso de la Unión, que también es un asunto que luego nos hemos concentrado muchos en la figura presidencial,
pero el poder legislativo en este país pues tiene su propio peso específico. ¿Cómo ves tú el tema de la forma en la que se pueda integrar la Cámara de Diputados y de Senadores? ¿Será igual que lo que aparece en la elección presidencial? Se habla en algunas ocasiones del voto cruzado. La realidad es que este voto cruzado es difícil que se dé. Si bien se da en los niveles socioeconómicos medios y altos, que difícilmente definen una elección y que en este caso en particular no lo es. Entonces, el voto de la gran masa electoral, que es ese 60% de los mexicanos, vota prácticamente parejo. Entonces, yo veo en definitiva un PRI que va a crecer en ambas cámaras, un PAN que va a reducir y un PRD que se va a hacer más fuerte. Un PANAL que se mantendrá con sus diputados, que son alrededor de 7, y sus senadores, que me parece que son un par. Pero en definitiva, la tendencia de la elección federal va a ir de la mano de la elección presidencial va a ir de la mano con la elección legislativa. Como bien dijiste, mi querido Iván Gamboa, faltan 10 semanas y entonces en política todo puede ocurrir. Pero pensando que la tendencia continúe como hasta ahora, dime una cosa, el hecho de que un partido, el que sea, pues para que no vayan a pensarlo que estamos favoreciendo o promoviendo a un ganador, el partido que llegara a ganar la presidencia tenga también la mayoría en las cámaras, esto que no ocurre desde el 97, prácticamente, si me equivoco, por favor me corriges, mi querido Iván. ¿Esto será favorable? Porque luego los presidentes últimos que no han tenido mayoría en las cámaras, de pronto hasta lo toman como un pretexto para poder excusarse de los acuerdos y de las reformas que no logran sacar adelante. ¿Es bueno que el presidente tenga a la mayoría de su partido también en las cámaras? ¿Es malo? ¿Cómo lo ves, Iván? Bueno, hay dos tipos de votaciones que se dan en la cámara, en ambas cámaras. Y en algunas, la mayoría de ellas que son, digamos, no trascendentales, se vota con mayoría simple. Con esta mayoría simple y en este escenario que hoy vemos y que así parece que la tendencia dará, pero que no es un definitivo, es más un pronóstico, vemos un PRI que efectivamente tendría una mayoría simple en la Cámara de Diputados, más no así en la Cámara de Senadores. Pero cuando hablamos de una mayoría calificada, que es la que se requiere para hacer reformas estructurales a la Constitución y tratar los temas coyunturales y más importantes del país, ahí el PRI y el Verde, como una fórmula, no tendrían una mayoría calificada, ni en la Cámara de Diputados, ni en la Cámara de Senadores. Es decir, tendrían de todas formas que estar negociando, el presidente en turno, sea quien fuera, tendría que estar negociando con las otras dos fracciones mayoritarias. La última vez que el PRI tuvo una mayoría prácticamente suficiente en la Cámara de Diputados, tuvo 320 diputados federales. En esta ocasión, en la legislatura actual, los priistas y el Partido Verde, esta fórmula, tienen 261 diputados. Con la votación que pueden obtener ahora en esta elección, en esta tendencia que vemos, tendrían 291 diputados. El PAN tendría 100 aproximadamente, perdiendo 40. El PRD ganaría 10 y ahora tendría aproximadamente 100. Y el PANAL tendría 7 diputados prácticamente de manera similar. Entonces, y en la Cámara de Senadores es un escenario similar, entonces es difícil que no va a haber un partido predominante. Si bien va a haber un partido con mayoría, no va a haber un partido que por sí solo pueda tomar acuerdos que realmente sean los estructurales. Y que tendría entonces que llamar a un presidente de la República, el que sea, a tratar a tener la capacidad de consensar, de dialogar y de generar los acuerdos pues necesarios para esta reforma, sin duda, mi querido Iván. Hoy tuiteabas. Estoy hablando con Iván Gamboa Song, director general de DBB Consultores, quien amablemente cada semana revisa con nosotros cómo avanzan las campañas. Hoy estamos también hablando no solamente de la figura presidencial, sino de cómo podría generarse los escenarios para el Congreso de la Unión y para la Cámara de Senadores. Hoy tuiteabas, mi querido Iván, que el puntero electoral administra ventaja en ambientes controlados. La ciencia política lo critica, pero la comunicación política lo considera un acierto. ¿Qué hay, partiendo de esta frase que tú compartías con nosotros el día de hoy, con quienes te seguimos en las redes sociales,
¿Cómo visualizas, aún faltan 2 semanas, y ya lo hablaremos conforme se acerque la fecha, pero cómo visualizas la estrategia del debate de los candidatos, mi querido Iván? Bueno, para el debate se llevará a cabo el 6 de mayo y se ponen muchos reflectores en el debate. Sobre todo se habla de que hace 6 años el debate, o el primer debate que hubo, cambió de manera importante la tendencia del voto. Hoy se vive un escenario completamente diferente, partamos de ello. Hace exactamente 6 años, López Obrador y Felipe Calderón estaban en un empate técnico en las encuestas. Hoy no es así, a pesar de que muchos se atreven a sentenciar con total firmeza que la elección se puede comparar con la de hace 6 años, la realidad es que no es así. El debate será un ejercicio importante, pero será un ejercicio importante en la medida de lo que se comunique en el postdebate. La realidad es que el debate que dura, pues en esta ocasión 1 o 2 horas, pues el debate no lo ve la mayoría de los mexicanos. La mayoría de los mexicanos será seguramente más interesante ir a misa y escuchar la homilía ese domingo que escuchar el debate de los candidatos. Por ello, el éxito o el ganador de este debate será en cierta medida, pues lo que los medios de comunicación informen sobre este debate en el post-debate. Y entonces, pues veremos que la gente se informa de manera recurrente en los medios de información que son de la tendencia política de la que él participa y que en consecuencia seguramente calificarán como ganador al candidato de la preferencia de cada uno de ellos. Esto quiere decir, Héctor, que si no hay un suceso realmente drástico en este debate, si no hay un acontecimiento que realmente pueda afectar o pueda hacer cambiar a la gente, el debate no cambiará la intención de voto. Mucho se critica en esta ocasión, en este debate que en teoría se organizará este miércoles en el programa de Aristegui, la no participación de Enrique Peña Nieto. Se le acusa de no ir a un foro de los candidatos en la Universidad Ibero el día de mañana. La realidad es que efectivamente, como lo comentas y como lo escribí por la mañana, el reto del puntero electoral es administrar su ventaja. Y así me parece que lo hace Enrique Peña Nieto. Esto se critica, por supuesto, desde la óptica de la ciencia política, pero desde la perspectiva de la comunicación social, que es la que gana elecciones, desenvolverse en ambientes controlados es sin duda alguna un acierto. De acuerdo, bien, pues ahí está, como cada semana, el análisis que comparte con nosotros Iván Gamboa Song, director general de DBB Consultores, a quien le agradezco infinitamente esta gentileza para poderla compartir. Te deseo, mi querido Iván, mañana mucho éxito en tu seminario político allá en Cuernavaca, y ya nos estarás contando cómo te fue, ¿te parece? Muchísimas gracias, Héctor, claro que sí, para mí es un placer poder compartir con ustedes este espacio, este análisis contigo y con la gente de San Luis Potosí. Dame tu Twitter para seguirte, mi querido Iván. Claro que sí, con todo gusto, mi Twitter es @IvánGamboaSong.